Esta historia me la guardé muchos años, no porque no quisiera contarla, sino porque cada vez que la recuerdo, siento que el agua vuelve a mirarme. Yo nací en un caserío pequeño, a orillas de un río ancho de la Amazonia peruana. Crecí escuchando historias sobre el monte, sobre espíritus que cuidan la selva y castigan a los que la dañan. Pero de todas esas historias, había una que siempre me helaba la sangre, la de la Yacumama, la madre del agua, la serpiente gigantesca que vive en lo más profundo del río y que se traga enteros a los que se atreven a desafiarla. De niño, pensé que solo era un cuento para que no nos acercáramos solos al río, hasta aquella noche en la que entendí que algunas leyendas existen para algo más que asustar. Yo tendría unos 19 años. En esa época mi vida era sencilla: ayudar en la chacra, pescar y, de vez en cuando, llevar gente en una pequepeque río arriba. No teníamos luz eléctrica, no teníamos internet, solo teníamos el sonido de la selva y el río, que nunca se callaba. Una tarde llegó al caserío un hombre de ciudad. Venía con botas nuevas, camisa limpia y una sonrisa confiada. Dijo que era investigador, que estaba haciendo un trabajo sobre mitos de la selva. Se sentó con los viejos del pueblo, sacó su grabadora y empezó a hacer preguntas. ¿Es verdad que aquí creen en una serpiente gigante?, preguntó riéndose. Los viejos se miraron entre ellos. Don Eusebio, el más anciano, le clavó una mirada seria. Aquí no creemos, le dijo. Aquí la hemos escuchado. La han visto, insistió el hombre. Verla completa no. Nadie vuelve para contar eso, respondió el viejo. El forastero sonrió con burla. Dijo que eso eran exageraciones, que la ciencia no había registrado ninguna criatura de ese tamaño, que si había algo, era solo una anaconda grande, nada más. Yo estaba cerca escuchando todo, y fue en ese momento que el hombre se giró hacia mí. Tú, muchacho, ¿sabes manejar bote? Desde niño, le respondí. Bien, mañana al amanecer me llevas río arriba. Quiero grabar sonidos, tomar fotos. Depende a dónde quiera ir, le dije. A donde dicen que vive esa... ¿Cómo le dicen? ¿Yacumama? Cuando dijo ese nombre, varios dejaron de hablar. Hasta las gallinas parecieron inquietarse. Don Eusebio se levantó y se acercó al forastero. Hijo, si vas a ir a ese lado del río, hazlo en silencio. No grites su nombre, no golpees el agua, no tires basura, y sobre todo, si escuchas un bramido raro como si el río rugiera, regrésate, no sigas. El hombre rió. No se preocupe, abuelo, si la veo, le tomo una foto. En los ojos de los viejos vi algo que no era simple miedo, era respeto. Era como si hablara de alguien que realmente vivía ahí, en lo profundo. Esa noche me costó dormir. Sabía que el sitio a donde quería ir el forastero era una parte del río donde casi nadie se acercaba. Decían que era aguas pesadas, que ahí el río tragaba más rápido. Algunos aseguraban que en ciertas madrugadas el agua se levantaba sola, como si algo enorme respirara debajo. Al amanecer el hombre ya estaba en la orilla con su mochila, sus cámaras y una emoción que no encajaba con el lugar. El cielo aún estaba pálido, lleno de nubes bajas. La neblina se pegaba al río como un velo. Subimos a la Pequepeque. Yo tomé el motor, él se sentó adelante, apuntando su cámara hacia la selva. ¿Cómo te llamas?, me preguntó. Luis, le dije. Yo soy Armando. Hoy vamos a descubrir si tu monstruo existe, Luis. No respondí, solo miré al río. Avanzamos durante horas. El sol intentaba salir, pero las nubes lo tapaban a cada rato. El sonido del motor se mezclaba con el canto de los pájaros y el grito lejano de algún mono. En algunos tramos, el río se abría amplio.
En otros se estrechaba y las ramas de los árboles casi rozaban nuestras cabezas. Pasado el mediodía llegamos a una zona distinta. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente cambió. El agua se veía más oscura, como si fuera más espesa. El viento se detuvo. Los sonidos de la selva bajaron, como si todo estuviera escuchando. Aquí es, dije sin querer. ¿Aquí vive tu Yacumama?, bromeó Armando. No es mía, le respondí. Armando sacó una pequeña grabadora y la encendió. Luego tomó un palo largo, se inclinó al borde de la canoa y empezó a golpear la superficie del agua. «Oye, madre del agua», gritó. «Sal para la foto». Yo le quité el palo de un tirón. «No hagas eso». «¿Qué pasa? ¿Te da miedo?» «Aquí no se grita su nombre, tampoco se provoca». «¿Y qué quieres, que se quede escondida?» Armando volvió a reír, pero su risa se perdió rápido, tragada por un silencio pesado. El río parecía haberse quedado quieto, demasiado quieto. Nos quedamos ahí, flotando, sin avanzar. Armando seguía grabando, murmurando cosas a su cámara, describiendo el paisaje. Yo solo miraba el agua. Entonces lo sentí. Al principio fue un simple movimiento, como una corriente extraña. La Pequepeque se meció de lado a lado, suave pero constante, como si algo enorme pasara por debajo. No era el oleaje normal del río, no era un tronco flotando, era como una respiración. ¿Sentiste eso?, preguntó Armando por primera vez serio. Sí, el agua empezó a formar pequeñas olas que venían de un solo punto, unos metros más adelante. Era como si algo emergiera desde el fondo. Debe ser un banco de peces grande, dijo Armando, pero su voz ya no sonaba tan segura. Entonces la escuchamos. Un sonido profundo, grueso, que subió desde el agua como un rugido ahogado. No era el grito de un animal conocido, no era el trueno, no era el viento. Era como el bramido de algo gigantesco que había estado durmiendo demasiado tiempo. La Pequepeque vibró. Las tablas crujieron. Yo apagué el motor. Armando, le dije, nos vamos. Espera, espera, esto es oro puro, susurró, apuntando la cámara hacia el origen de las olas. El agua empezó a levantarse. Una especie de remolino se formó. La neblina, en lugar de dispersarse, se concentró alrededor, como si quisiera ocultar lo que estaba saliendo. Vi primero una sombra oscura moviéndose debajo de la superficie. Era larga, demasiado larga. Pasó bajo nuestro bote y siguió, y siguió, y seguía. El río parecía demasiado pequeño para eso. Mi corazón empezó a golpear mi pecho. Le recé a mi manera, en silencio. «La estás viendo, ¿no?», susurró Armando sin apartar la vista. «No voltees la mirada», le dije, «pero no te pares, no te muevas». Entonces, en medio de ese remolino, algo salió del agua. Al principio pensé que era un tronco enorme cubierto de barro, un cilindro oscuro, brillante, que rompió la superficie con lentitud. El agua se deslizó por encima como si resbalara por una roca pulida. Pero luego vi el patrón. Escamas. Escamas grandes, oscuras, pegadas entre sí. Algunas tenían cicatrices, cortes viejos, marcas de batallas antiguas. La cosa seguía subiendo, muy despacio, como si no tuviera prisa. Yo solo alcanzaba a ver una parte de su cuerpo, y ya era tan gruesa como el tronco de una ceiba. Armando temblaba, pero seguía grabando. Es una anaconda gigante. Tiene que ser una anaconda», decía, más para convencerse a sí mismo que a mí. Entonces apareció la cabeza. Primero, el hocico, ancho, aplastado, poderoso. Luego, los ojos, dos orbes oscuros con un brillo extraño, casi humano. No eran ojos que miran sin entender. Eran ojos que sabían perfectamente lo que estaban viendo. Y en ese momento esos ojos se clavaron en nosotros. Sentí un frío que no venía del agua.
Era como si esa mirada buscara dentro de mí, revisara mis miedos, mis recuerdos, mi culpa, todo. La cabeza terminó de salir. Se elevó, enorme, varios metros sobre la superficie. El agua caía de su cuerpo como lluvia. A su alrededor, el río se agitaba, como si cada parte del agua estuviera inquieta por la presencia de su dueña. Yo no podía moverme. No podía siquiera parpadear. Yakumama, susurré, casi sin aire. La serpiente abrió lentamente la boca. Dentro, un hueco oscuro, dientes curvos, lengua que se agitaba como un trozo de sombra húmeda. Podría habernos tragado a los dos sin siquiera esfuerzo. En ese instante, Armando hizo lo peor que podía hacer. Le apuntó con la cámara y disparó el flash. El destello blanco iluminó todo por un segundo. Las escamas, la neblina, la boca abierta. La Yakumama parpadeó, si es que una criatura así puede parpadear. Y luego, algo cambió en su mirada. La tranquilidad desapareció. Lo que vi en esos ojos ya no era curiosidad, era rabia. La serpiente lanzó un sonido que me atravesó el cuerpo. Un bramido profundo, como si el río entero estuviera gritando. El agua explotó en olas alrededor de nosotros. La peque-peque se levantó y casi se voltea. «¡Apaga esa cosa!», le grité a Armando. «Tengo que grabar, tengo que...». No terminó la frase. Un golpe hizo que soltara la cámara. No vi si fue la cola, una parte del cuerpo o el mismo movimiento del agua, pero la canoa se sacudió y él cayó de espaldas, casi al agua. Yo me lancé hacia él, lo sujeté del brazo y lo jalé hacia adentro. «No mires sus ojos», le grité cerca del oído. «No la provoques más». La Yakumama se hundió un segundo, y por un momento pensé que se iba. El río volvió a estar quieto. «¿Ya se fue?», preguntó Armando jadeando. «No, está debajo». «¿Cómo lo sabes?». «Porque aún no nos ha dejado ir». Dicho eso, la peque-peque empezó a moverse sola, sin motor, sin remos. Se desplazaba hacia el centro del remolino, como si una corriente invisible nos jalara. Yo encendí el motor, pero algo lo jalaba desde abajo. Las tablas crujían como si algo enorme se estuviera enredando bajo la madera. No estábamos invitados, pensé. Nos está probando. En mi cabeza se mezclaban los consejos de los viejos, las historias que había escuchado toda mi vida. La Yakumama no era solo un monstruo, era una fuerza de la naturaleza, una especie de guardiana de los ríos, que castigaba a los que contaminaban, cazaban de más o se burlaban de lo sagrado. Y en ese momento yo estaba al lado de un hombre que la había insultado sin darse cuenta. Las olas seguían levantándose alrededor, chocando contra la canoa. Si esa cosa nos volteaba, no habría tiempo de nadar. Aún si llegábamos a la orilla, ¿qué haces contra algo que puede levantar olas de varios metros y tragarse un hombre de un bocado? Cerré los ojos un segundo y hablé en voz baja, casi en susurro. «Madre del agua, ¿qué haces?», preguntó Armando. «Cállate». Seguí hablando, no sé si rezando o rogando. «Madre del agua, no hemos venido a dañarte. Este hombre no entiende. Es un ignorante, no un enemigo. No hemos ensuciado tu río, no hemos matado tus criaturas». El bote se detuvo un poco, como si estuviera escuchando. «Si quieres castigar a alguien, castígame a mí, pero déjalo ir. O mejor aún, déjanos ir a los dos y yo me encargo de que nadie más venga a molestarte». No sé cuánto tiempo hablé. Sentía la mirada pesada de Armando, pero también otra mirada más grande, más antigua, saliendo del agua misma. El río, de pronto, dejó de tirar. La pequeña corriente que nos arrastraba al centro del remolino se aflojó. Las olas se calmaron, aunque todavía el agua se movía inquieta. Armando empezó a llorar en silencio. Yo nunca lo había visto llorar. «No vuelvas a gritar su nombre», le dije. «No, no lo haré. No vuelvas a golpear el agua». «Está bien»,
Está bien. Y cuando vuelvas a la ciudad, no te rías de lo que te contaron aquí. Te lo juro. Como si hubiera escuchado esa promesa, algo enorme se deslizó debajo de la canoa una vez más. La sentí, pesada, fría, poderosa. Pero esta vez no nos jaló, solo pasó. Encendí el motor, las manos me temblaban, pero logré hacerlo. Empecé a girar la canoa despacio, alejándonos del centro del río. ¿Nos vamos ya?, preguntó Armando. Desde hace rato. Mientras avanzábamos río abajo, pude ver algo en la orilla que antes no había notado. Un tramo donde los árboles estaban tumbados, como si algo los hubiera arrasado, dejando un camino ancho y fangoso entre la vegetación. Era como una cicatriz enorme en la selva, una zanja por donde solo podría haber pasado algo muy grande, arrastrando su cuerpo. ¿Qué es eso?, preguntó Armando señalando. Su camino, le dije, cuando sale del agua. Él se abrazó a sí mismo temblando. La cámara seguía tirada en el fondo del bote, mojada, inútil. Nadie habló durante el resto del viaje. El motor sonaba uniforme, como un corazón que intenta calmarse. La selva, de a pocos, empezó a recobrar sus sonidos. Pájaros, insectos, monos. Era como si todo estuviera diciendo, ya se fue, por ahora. Cuando llegamos al caserío, el sol ya estaba bajando. La gente nos miró desde la orilla. Algunos notaron que veníamos pálidos, en silencio. Don Eusebio fue el primero en acercarse. ¿Y?, preguntó. ¿La encontraste? Armando abrió la boca, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo asentí con la cabeza. El anciano clavó los ojos en el forastero. ¿Te burlaste?, preguntó. Armando negó, rápido. No, señor. Nunca más. Esa noche Armando durmió en casa de uno de los vecinos. Al día siguiente, se fue. No quiso que lo llevara yo. Prefirió ir en otra embarcación, con otros. Se fue más flaco, más callado, más viejo que cuando llegó. Nunca supe si contó en la ciudad lo que vio. Nunca supe si dijo que la Yacumama era real o si intentó explicarlo con palabras bonitas y técnicas, como fenómeno natural, serpiente desconocida o sugestión colectiva. Lo que sí sé es lo que yo sentí. Pasaron años, me fui del caserío, trabajé en otras cosas, pero cada vez que tenía que cruzar un río grande, mi corazón se aceleraba. Miraba el agua y recordaba esos ojos, esa sensación de que algo antiguo te observa desde abajo. Una vez, después de mucho tiempo, regresé a visitar a mi familia. El caserío estaba casi igual, solo algunas casas nuevas, algunos niños más, algunos viejos menos. En la noche nos sentamos a conversar y, como siempre, las historias salieron solas. Alguien mencionó a la Yacumama. Un joven se rió. Eso ya no existe, dijo. Ahora todo está estudiado. Son solo anacondas grandes. Yo lo miré en silencio. Vi en él al Armando de hace años, seguro, incrédulo, confiado. Quise decirle que no jugara con eso, que no fuese a provocarla, pero me callé. Solo le dije, si alguna vez vas río arriba, no grites su nombre, no golpees el agua y no tires basura. Si escuchas un bramido raro, regrésate. Y si el río se queda demasiado quieto, reza. Esa misma noche no pude dormir. Salí a la orilla un rato, solo para oír el agua. La luna se reflejaba en la superficie y el río se movía tranquilo. Me quedé allí, mirando el agua oscura, hasta que sentí esa sensación de nuevo. No fue un temblor ni una corriente rara. Fue una presencia, como cuando alguien te mira desde una ventana, aunque no veas a nadie. Entonces, sin pensarlo, susurré, gracias por dejarnos ir ese día. El río siguió su curso, pero, por un segundo, el reflejo de la luna pareció temblar, como si debajo algo enorme se acomodara para dormir. Muchos dicen que la Yacumama es solo un invento,
una historia vieja, que no hay pruebas, que no hay fotos claras, que todo es superstición. Yo no discuto, no intento convencer a nadie. Al final, cada quien cree lo que quiere. Pero si alguna vez te toca viajar por un río ancho en plena noche y de pronto el motor se apaga sin razón, y el agua se queda demasiado quieta, y sientes que bajo el bote algo enorme se mueve lento, recuerda esta historia, no la llames, no la provoques, no digas su nombre en voz alta, solo baja la cabeza, respeta el río y espera que, esa noche, la madre del agua no tenga hambre, porque yo sé lo que vi, y te juro que en lo más profundo de la selva hay algo que respira bajo el agua, algo que cuida, algo que castiga, algo que, cuando abre los ojos, convierte cualquier historia de miedo en un simple susurro frente a la verdadera oscuridad.